aproximadamente. Imagino que en sus respectivos lugares algunos están mucho antes y otros un poco después. Gracias por esa preciosa bienvenida. Había olvidado de todo lo que Dios me había permitido hacer y a Él sea la gloria, porque solamente somos siervos inútiles en sus manos y Él hace lo que tiene que hacer cuando estamos haciendo su voluntad, ¿no? Es un privilegio para mí el poder estar aquí con ustedes. Imagino yo que ustedes ya han recibido de otros maestros algunas capacitaciones, entrenamientos y solo les resta aplicarlas a la vida. Bueno, conocí al Señor brevemente, si quiero sí decirles quién soy. Conocí al Señor a la edad de 14 años. Mi padre fue predicador, pastor y fundador de una iglesia también. Y por la gracia de Dios, a la edad de 14 años, en esa etapa tan difícil que es la adolescencia, el Señor tocó mi vida y desde allí, bueno, soy el mayor de 7 hermanos, ahora ya quedamos 5, pero Dios fue preparando mi corazón porque comencé a desarrollar la enseñanza con mis hermanitos menores y creo que ya el Señor iba perfilando la razón de ser de mi vida y comencé pues luego a asumir responsabilidades en la iglesia donde conocí al Señor y posteriormente pues entrenándome, capacitándome en un instituto bíblico para desarrollar lo que Dios me ha permitido hacer a la fecha, ¿no? Estaba pensando en cómo Dios opera en nuestras vidas y solamente anhela y el deseo y que cada persona simplemente se ponga a su disposición. Bienvenidos, amados hermanos, amigos que se han conectado. Gracias por esta oportunidad. Así que solamente paso a compartir la primera parte. Quiero decirles que estaremos tratando en este mes 4 temas importantes respecto a la enseñanza creativa, ¿no? La primera parte será esta enseñanza creativa en donde estaremos hablando de una primera parte, luego estaremos viendo un pequeño video que se hizo de manera presencial, luego estaremos viendo la segunda parte de este tema con un segundo video y si alcanza el tiempo para un tercer video y en todo caso si no es así ustedes lo podrán ver posteriormente. También ustedes podrán mirar y observar algunas pequeñas tareas que estarán realizando y finalmente se les dará por cada tema una pequeña evaluación personal de tal manera para que puedan retener la información y al final, como dice la persona que me ha precedido, pues habrá un pequeño quiz, ¿no? El segundo tema estaremos hablando del teatro como herramienta poderosa. El tercer tema será la música en la enseñanza. Y finalmente, ya que estamos hablando acerca de la importancia de cuidar nuestro planeta, estaremos hablando algo de lo que es el reciclaje y cómo enseñarlo a nuestros pequeños, ¿no? Eso sería todo en cuanto a esto y lógicamente lo pueden ustedes ver luego en la plataforma. Bien, vamos a compartir el primer tema del día de hoy y por favor anoten sus preguntas porque habrá un tiempo también de preguntas y que Dios me asista para poderlas responder adecuadamente. Bien, espero que vean mi pantalla. Sí, ok. Mi nombre es Marcos Romero Vázquez. Muy bien. Perdón, aquí había un pequeño error. Discúlpenme, voy a tener que dejar de compartir esto. Ok, vamos a ver. En esto de la tecnología, nosotros los que ya peinamos alrededor de más de 60 años. Ok, ahora sí, gracias. No sé si están viendo mi pantalla. Oh, ok, vamos a ver, ok, ya estamos acá, ok. Ahora sí. Ok, gracias. Muy bien, enseñanza creativa, la primera parte. ¿Qué es la enseñanza creativa? O en otras palabras también, cómo podemos preparar una lección, ¿no? Los docentes, los maestros, tanto de escuela dominical como maestros de colegio, necesitamos aprender cómo preparar una lección. ¿Qué cosa es? Pues bien, es la enseñanza de la Biblia que resulta de vidas transformadas. El interés de todo docente y todo maestro
es enseñar la palabra de Dios para lograr esa vida transformada. Muchos textos podemos contar, muchos libros podemos leer, muchos libros podemos informar, pero no lograrán el impacto de una vida transformada. Quizás únicamente sea el hecho de emocionarnos, de pensar qué bonito es el mundo o alguna otra cosa, pero lo único que va a lograr esa vida transformada es la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser, por lo tanto, nuestras clases o lecciones? Deben ser originales, en principio, porque Dios nos ha hecho a cada uno de forma muy especial y somos originales, no somos copia de nada. También deben ser inventivas, porque interviene en la invención del docente dependiendo en el lugar donde esté, ¿no? Hay muchos que tienen o cuentan con ciertas facilidades, una librería, una biblioteca, pero otros no. Por lo tanto, tiene que ser de una forma inventada quizás la clase para hacerla pertinente a los alumnos, sea la edad que fuese, ¿no? Comenzando desde cuna hasta los jóvenes y adultos. También estas deben ser interesantes, y cuando hablamos de interesantes estamos refiriéndonos a que tiene que tener debe ser de interés al alumno, no simplemente a nosotros, ¿no? Quizás a veces cuando hacemos un programa elegimos las cosas que nos gustan a nosotros o porque de pronto no hemos escuchado tal canción o tal historia, entonces decimos, oh, qué interesante sería tratar acerca de esto. Pero el maestro se debe al alumno, por lo tanto, la lección debe ser interesante o pertinente para el alumno. Lo mismo también, la lección debe ser muy animada, es decir, no quiero decir que hay que disfrazarse siempre o de un clown, de un payaso, sino que debe tener esa animosidad, ¿no? Y motivación para que el alumno realmente quiera participar de la lección. Evidentemente tiene que ser llena de vida, porque lo que tenemos que hacer es aplicar la palabra de Dios a la vida de nuestros alumnos sobre el tiempo que están atravesando o viviendo. Y por cierto, una lección tiene que ser productiva. A veces nosotros hemos hablado de unidades mensuales, bimestrales o trimestrales, pero dejando de lado que la lección de cada domingo que damos o la lección que cada día damos, esta debe producir algo. Y por eso es que generalmente después de dar una lección, al día siguiente o al domingo siguiente, debemos hacer un pequeño repaso justamente para saber qué tan productivo ha sido en la vida de nuestros alumnos. Bien, hay algunos niveles de aprendizaje que tenemos nosotros que considerar e ir avanzando al mismo. El primer nivel es el más, lamentablemente en otros tiempos, quizás en mi época se hizo demasiado énfasis, ¿no? La memorización. ¿Qué cosa es la memorización? Es la repetición sin significado. Es decir, se memoriza, se impulsa al niño a memorizar el título de la lección, el versículo de la lección, y muchas veces lo dicen pacorreteando o lo van a decir escribiéndose. Yo he visto a muchos escribirse con lapicero en la mano para que cuando el pastor al momento de pedirlo, el niño simplemente lo lea o lo repita. Y esto realmente no tiene ningún, o bueno, tiene un valor quizás al momento de cuando uno va a testificar o va a hablar, pero en el momento principal no es así. Por eso tenemos que avanzar al segundo nivel, que es el reconocer. ¿Qué cosa es reconocer? Es la capacidad de reconocer el concepto bíblico. A mí me gusta enseñar un versículo y luego hacer la pregunta al niño, ¿qué entiendes acerca del versículo? Él lo va a decir en sus propias palabras. Es decir, eso no me lo va a repetir simplemente porque lo he memorizado, sino que entiende el concepto y por lo tanto me lo va a decir en sus propias palabras. Y eso me da a entender a mí como docente que el niño está entendiendo o que el Espíritu Santo está hablando a su corazón para poder reconocer el pasaje o texto bíblico. También subimos al siguiente nivel y este nivel significa resumir, es decir en palabras propias los conceptos bíblicos aprendidos. Entonces, una vez que el alumno ha reconocido, ha podido entender y reconocer el concepto, lo puede decir en sus propias palabras. Ahora bien, estos tres niveles del aprendizaje apelan al intelecto, a la mente, solo es información y conocimiento bíblico. Y todos sabemos que el conocer solamente la parte bíblica no nos transforma, no nos cambia, porque simplemente apela a la mente o al conocimiento. Por lo tanto, tenemos que seguir subiendo.
en estos peldaños del nivel de aprendizaje. Ya hemos dicho el nivel de resumir que termina en la parte del intelecto y la mente, es decir, en nuestras propias palabras, los conceptos bíblicos. Escalamos al siguiente punto, que es el aplicar. Ahora bien, en algunos lugares el aplicar tiene que ver con lo que vendría a ser después de adoctrinar, o sea, después de dar la enseñanza, aplicamos, es decir, ver la relación entre la verdad bíblica y la vida. Y esto apela al alma y a las emociones o los sentimientos. Lógicamente, llegar a este aspecto, si bien es cierto, es la parte emocional, la parte sensible, sin embargo, si no llegamos al último peldaño, no lograremos la vida transformada. Por lo tanto, es importante el realizar, es decir, responder a la verdad bíblica con la actitud correcta. Y esto se va a lograr, como luego vamos a ver, a través del diálogo, de la respuesta y de otras partes de una lección. Aquí sí apela la voluntad y la acción. Permítame hacerle una breve ilustración. Usted cuando escuchó la palabra de Dios por primera vez, usted pudo entender con su mente que estaba lejos de Dios, que Dios había dado una respuesta al pecado y la solución era Cristo. Pero si solamente apeló al conocimiento, nada más, no hubo una vida transformada. Luego usted, al recibir esa información, la aplicó a su vida. Usted se sintió triste, se sintió afligida, sintió la necesidad de acercarse a Dios. Por lo tanto, lo aplicó a su vida. Y no fue sino hasta responder a esa verdad bíblica, o sea, no solamente con el intelecto, sino con la emoción, es decir, puso la voluntad en acción, no fue sino hasta ese momento que comenzó a iniciarse la transformación de vida, que no es instantáneo, sino que es un proceso, ¿no? Como dice aquí, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, pero cuán difícil es dejar esas cosas viejas. Pues bueno, toda transformación, todo encuentro con el Señor es un proceso de vida. Yo ya tengo 67 años, claro que no aparento esa edad, pero sin embargo, todavía me falta poder seguir avanzando. Entonces, el maestro creativo comunica claramente y sin errores la Biblia. Aquí quiero hacer un énfasis sobre cuando usted enseña la Biblia, debe tener en su pupitre o en su mano la Biblia abierta, no un manual de lección, no unas hojitas acerca del tema que va a tratar, sino la Biblia. El niño, el alumno, debe ver que usted está sacando la enseñanza de la Biblia, que es la palabra de Dios. Segundo lugar, guía al alumno a ver el significado de la enseñanza de la Biblia para su vida. Es lo que es aplicación, ¿ok? Ayudamos al niño a poder inferir de qué manera le va a ayudar esto a su propia vida, lógicamente en el momento, en la circunstancia, en la cultura, en el lugar donde se encuentra. Y en tercer lugar, llevar al alumno a responder positivamente a la verdad. Ahora bien, llegar a este punto requiere de oración. Por eso que el trabajo nuestro, aun cuando seamos docentes, pedagogos, psicólogos o lo que fuere, cuando se trata de ministrar la vida de un niño pequeño, de un adolescente o de un joven o adulto, tenemos que recurrir a la oración para que sea el Espíritu Santo hablando a las personas que ministramos. Veamos rápidamente entonces el modelo bíblico que está en Colosenses capítulo 1, verso 9 al 11. Dice, por eso, desde el día en que lo supimos, está hablando el apóstol Pablo, no hemos dejado de orar por ustedes. Recuerden, la oración es importante y va previa a nuestras lecciones que tenemos que enseñar. Pedimos que Dios, dice Pablo, les haga, noten la palabra allí, conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Noten, Pablo comienza con conocer a Dios y termina con el conocimiento de Dios. Vale decir que el énfasis de Pablo es que la gente conozca la palabra de Dios. Hay un pasaje que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En la medida que nosotros demos
a nuestros alumnos el conocimiento de la palabra de Dios, o que el alumno por sí mismo sea guiado a conocer la palabra de Dios, evidentemente va a aplicar con toda sabiduría e intelecto la palabra y va a vivir de manera digna y va a dar fruto en toda buena obra. Y dice finalmente, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Entonces, en resumen, tomando este texto, que es el pasaje bíblico que respalda la enseñanza creativa, la enseñanza bíblica, es conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para vivir de manera digna delante del Señor, agradándole siempre y en todo momento, dando fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad del maestro? Deuteronomio 6:4-9, un texto muy conocido, dice así: escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Es un texto muy, muy conocido para todo docente, todo padre que quiere instruir al niño en la palabra. Bien, vamos a entrar entonces a las partes de lo que vendría a ser una lección creativa. En primer lugar, tenemos que entender que debe haber una relación. Esa relación debe ser una relación inicial, al inicio de la clase, como también durante probablemente las partes de la lección. Esa relación es muy importante. ¿Por qué? Porque crea una amistad con el alumno. Ahí nos volvemos niños, por decirlo de alguna manera, para que ellos puedan ser más permeables a la instrucción que le vamos a dar. Luego viene la parte de la verdad, es decir, como hemos mencionado, enseñar sin errores la palabra de Dios, la verdad principal del tema o la lección que hemos elegido. Luego de la verdad vendrá probablemente la experiencia, es decir, creamos experiencias didácticas que ayuden al niño a entender y sentir, percibir la lección. Y siempre, por cierto, estimulando la participación de todos. El maestro debe estar mirando, observando quiénes participan y quiénes no lo hacen. Ahora, no se trata de humillar al niño que de pronto es tímido, es alguien que no suele ser como Pedro, el sanguíneo Pedro que siempre estaba dispuesto a hablar o a salir. No, simplemente estar pendiente de eso porque de pronto no le podemos hacer una pregunta que sabemos no la va a responder, pero ¿qué tal si le invitamos a ese niño calladito, sentadito, que agarre qué sé yo, que nos pase el borrador, nos pase el lapicero, nos sostenga una cartulina, o cualquier cosa en donde lo invitemos a participar? Ahora, lógicamente, si creamos una experiencia ligada o conectada al tema de la elección, estoy seguro que vamos a lograr su participación. Luego vendrá el diálogo, es decir, hay un conversatorio, perdón, con los niños para ayudarles a discernir el significado que tiene la verdad bíblica enseñada en relación con la vida diaria. Con esto tendremos que hacer algunas preguntas claves, por lo tanto, muy estudiadas, por cierto, en el sentido que usted en la preparación de su lección lo tendrá que hacer. Preguntas que no necesariamente se respondan con un sí y un con no, sino que más bien ayuden al niño a pensar y reflexionar lo que tiene que o aplicar a su vida. Y finalmente la respuesta, que significa llevar al alumno a responder positivamente a esa verdad. Para esto tendremos recursos. Uno de ellos quizás sea la oración y dejar que el Espíritu Santo use este momento para hablar a su corazón, pero también podemos usar otros recursos que les ayuden a ellos a reflexionar. La meta siempre será lograr la vida transformada de nuestros niños. ¿Cuál es el propósito de la lección? Es algo que nosotros tenemos que plantear. Cualquier preparación que hagamos
requiere siempre un propósito. Por ejemplo, usted no se va a ir al mercado, el día de hoy quiere preparar ceviche y no se va a ir al mercado a preparar arroz o huevo para hacerlo. Usted va a tener que pensar en pescado, en cebolla, en limón y las especias, por cierto. Entonces, todo, aún para salir a la calle, usted tiene que tener un propósito, con qué carro va a movilizarse, a qué hora va a llegar a tal o cual lugar. Todo exige un propósito. Usted no puede vivir simplemente porque se despertó con el sol o con la lluvia o con la neblina, ¿no? Hay siempre un propósito y usted tiene que tener un propósito cada día que va a dar una lección. ¿Qué cosa es el propósito? Bueno, es trazar la ruta hacia la meta que usted quiere llegar. ¿Cómo establecer el propósito u objetivo de la lección? En primer lugar, usted tiene que hacer esto: estudiar la escritura, entender lo que la porción bíblica que Dios le ha permitido elegir o que de pronto el manual le dice que en la cual se base, usted tiene que entenderlo. Y luego comprender lo que significa esa enseñanza para mis alumnos. Siempre he dicho esto: cuando uno prepara una lección, casi siempre el Espíritu Santo nos da varias cosas que deducimos de esa lección que previamente nosotros estamos estudiando. Pero en el caso del niño, aún del adolescente, no se trata de darle todo lo que Dios nos dio en esa preparación o en ese estudio. Tenemos que apuntar a un solo punto, porque la enseñanza es que el niño salga aprendiendo una sola cosa bien aprendida, a que muchas cosas que le hayan confundido y no las haya entendido. No olvidemos que el niño tiene una comprensión teológica totalmente diferente a la de un adulto. Tenemos que identificar el contenido bíblico en las tres áreas de aprendizaje. ¿Cuáles son estas tres áreas? Nos hacemos estas tres preguntas. ¿Qué deben saber mis alumnos? ¿Se acuerdan los niveles de aprendizaje? Esto apela al conocimiento. ¿Qué deben saber mis alumnos? ¿Qué enseña este pasaje? ¿Ok? Eso también apela al conocimiento, pero más que nada también a las emociones. ¿Qué me está enseñando este pasaje? Y finalmente, ¿qué deben sentir o darse cuenta mis alumnos? Apela a la aplicación, ¿no? ¿Qué significa esta enseñanza en la vida de mis alumnos? Son preguntas que tengo que hacerme antes de desarrollar la lección. Esos son los propósitos y los objetivos en mi meta a alcanzar en la clase. ¿Qué deben hacer? Responder mis alumnos con lo que han descubierto de esta lección y qué decisión tomarán respecto a este tema en el día a día. Ahora, si bien es cierto hay una respuesta inmediata de la lección usted entregada a los niños en ese día, también usted debe preocuparse, en el caso que sea una lección de escuela dominical, preocuparse para que él aplique esa información, ese cambio de actitud el día lunes, martes, miércoles. Usted generará algún sistema, de repente una pequeña agenda, un librito, un manualito o algo por el estilo, en el cual usted de pronto al final, cuando retorne a la clase, usted lo pueda revisar y genere un pequeño premio como puntajes o algo especial que usted quiera. Entonces, para saber si el niño lo ha aplicado durante la semana. Ahora, yo lo he hecho y sucede que alguien me dice: ¿y cómo uno puede evaluar si realmente el niño le miente o no le miente, si ya lo ha hecho o no lo ha hecho? Es fácil. El niño, usted mirándole a los ojos, al hacerle simples preguntas, se va a dar cuenta si el niño mintió o no mintió. ¿Ok? No quiero que usted sea para esto un gran psicólogo, simplemente se va a percibir si lo que escribió el día domingo o lunes, martes, miércoles, lo hizo honestamente o no. Y eso va a ayudar también a crear una confianza, ¿no? Es importante hablar con el alumno acerca de la importancia del valor de la confianza, que es a través de la responsabilidad y de decir la verdad. Bien, aquí tenemos un cuadro que ustedes pueden examinar, lo pueden hacer en otro tiempo, en otro momento, pero para que se den una idea de lo que hemos estado mencionando anteriormente. El resumen de la información del propósito debe ser específico, o la meta que queremos alcanzar debe ser específica, es decir, debe tener estos ingredientes: ser conciso, ¿no? Ser claro y ser específico. O sea, no tratar algo de manera muy genérica,
porque es inalcanzable, ¿ok? Si usted no es concreto en lo que quiere desarrollar, no es claro con palabras sencillas y no es específico lo que tiene y desea o anhela lograr, no va a llegar a ningún lugar. Por lo tanto, se considera, en nuestro caso, yo he trabajado mucho con esta parte del desarrollo de la lección, que es elegir un punto poder. Es una sola frase que resume el objetivo a donde queremos llegar y enfoca en una sola frase el cambio de vida específico. Por cierto, también ayuda a los niños a recordar el objetivo que se quiere alcanzar. Es una afirmación personal y positiva. En lo personal es yo sé, a mí, me, soy, y de forma positiva, yo puedo, yo lo haré, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda lo que hablamos del punto de poder. Por ejemplo, yo sé que Dios es poderoso, apela al conocimiento, al saber. Dios es poderoso, por eso confío en sus planes. Apela al ser, a la emoción, ¿no? Del niño. Yo entrego mi vida a Dios porque Él es poderoso y ya implica el hacer. Ahora, yo no estoy diciendo que todos estos puntos de poderes yo voy a plasmarlo en la lección para que ellos lo aprendan, lo repitan durante la lección o yo los repita mientras voy dando la lección. No, usted tiene que elegir uno de estos tres para saber a dónde apelar. ¿Ok? Quizás solamente sea la parte del conocimiento o la parte de las emociones o finalmente la aplicación. El punto de poder establece un propósito para la lección, ¿ok? Y enfoca un cambio en la vida para ayudar a los niños a vivir consagrados a Dios. Ese es el propósito del deseo de poner el punto de poder. El punto de poder es muy importante. Podríamos decir inclusive que es la idea central del pasaje para poder lograr los objetivos que se quiere tener. ¿Ok? Bien. Finalmente, debemos elegir un versículo para memorizar y este debe estar acorde con el punto poder, en lo posible. ¿Ok? Por eso le decía, hay tres opciones del punto de poder y usted debe elegir el versículo que más se adecue para compenetrar el objetivo o el propósito de mi lección. Y finalmente, considerar el título para la lección. Bien, creo que hasta aquí esta primera parte y voy a pedir que Ronald nos ayude con el primer video, por favor. Y luego, tal vez si tienen algunas preguntas, con mucho gusto para responderlas y luego terminar con la segunda parte. Adelante, por favor. Ok, con gusto, no hay problema. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Adelante, Esther, tu micrófono está apagado. No sé si querías hablar o bueno, no. Al inicio de la lección se va poniendo un video previo relacionado con el tema. En este caso, esta lección está basada sobre los talentos. Entonces, mientras van llegando los niños, están mirando un video relacionado con los distintos talentos, ¿no? Puede ser música, arte, deporte, entre otros, ¿no? La intención es que ya vamos generando el propósito de la lección en la vida del niño sin decirle de qué se va a tratar. Buscamos hoy en día algunos videitos que podemos abreviarlos, que están colgados en YouTube y que nos ayudan al propósito de nuestra lección. Hoy en día tenemos muchas maneras de desarrollar la creatividad, pero como dije, en este caso estamos hablando acerca de los talentos, ¿no? Y estamos tomando estas ilustraciones para que ellos entiendan la importancia de los talentos
y luego hablaremos acerca de quién dio los talentos y cómo podemos nosotros estos talentos también entregarles al Señor en el servicio que prestamos. O sea, nuestro énfasis básicamente son los talentos y cómo lo desarrollamos. Esa vendría a ser ¿no continúa? ¿Se concluye allí, mi querido Rolando? Creo que continúa. Ah, ok, gracias. En esta primera parte, una vez que los niños han ingresado y están mirando esta información o estos videos, también se pone en los ambientes elementos o actividades varias para que cada niño vaya donde las mesas correspondientes y vean estos juegos. Algunos son rompecabezas, otros son pinceles, otros son una flauta, otros un globo. Cada niño va a elegir lo que desarrolla en su talento, ¿no? Aquí estos fueron maestras que dimos una capacitación para darles a entender la importancia de no solamente hablar, sino que ellos mismos puedan desarrollar sus talentos y capacidades. Entonces algunos pintaron, otros armaron, otros jugaron pelota, otros, qué sé yo, hicieron muchas cosas y posteriormente estos maestros lo aplicaron en sus propias aulas, ¿no? Ahí empecé a descubrir cuánto talento tenían algunas hermanas que simplemente nos habíamos visto, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, algunas eligieron el deporte con los globos y cosas por y todo esto establece una relación con el niño, establece un primer contacto con el niño, ¿ok? Y eso es una parte vital e importante en la enseñanza. Luego, a manera de introducción de la lección, tomando más o menos, en este caso se tomó el pasaje de Génesis, cómo Dios creó todas las cosas según su género. Sin embargo, hablo de la importancia de cómo Dios nos creó a nosotros de forma muy especial, a su imagen y semejanza. Estamos hablando de la introducción hacia el tema de los talentos. Luego tenemos la parte de las reglas, que luego lo vamos a hablar en qué consiste, al igual que el punto de poder, ¿no? La bienvenida, la importancia de dar un pequeño obsequio a los niños que vienen por primera vez. Esto los motiva a venir en otra oportunidad. El punto de poder, que ya dijimos, que ayuda al niño a percibir cuál es el propósito de la lección, la enseñanza, y lo podemos a través, en este caso usamos de gorros, con pega-pega, y las palabras solamente en el gorro, y ellos lo podían leer. La parte de la alabanza y la adoración también es importante en la lección. En este caso, elegimos canciones en la medida de las posibilidades, canciones relacionadas con el tema de la lección. También, si vamos a hablar de la ofrenda, es muy importante, antes de recoger la ofrenda, dar una lección de ofrenda para que ellos entiendan la importancia de cómo poder participar dando sus ofrendas para la obra y la extensión del reino. Entonces, también tenemos la parte de algunas didácticas, juegos, pero en este caso, ya que estábamos hablando de los talentos, pusimos diferentes espacios donde ellos podían reunirse, quien tenga, digamos, cada uno de los talentos, y que cada grupo empiece a orar por los talentos que habían elegido, que habían escogido, ¿no? Hoy en día se habla de 8 inteligencias emocionales, por lo tanto, cada uno puede percibir hacia dónde se va inclinando, ¿no? También tenemos juegos y dinámicas, como decimos, y entramos al tema de la lección en sí. Aparece un versículo que puede ser hecho a través de algún juego, de algún tipo de actividad dinámica. Hay muchos, ¿no? No es solamente abrir la Biblia y leerla y repetirla, sino también podemos motivar. En este caso, ellos están descubriendo el versículo con un disco que se les ha dado como clave, ¿no? Para poder desarrollarlo y verlo y encontrarlo. Ahora, en esta forma de enseñar, ellos han escuchado la historia cantada, la historia del tema de los talentos cantada, una narrativa, pero al final se pone un audio, sin música y sin sonido, el que están mirando. Pero ellos comienzan a narrar la historia a medida que la historia se va desarrollando. Es decir, si nuestro trabajo ha sido bastante bueno, entonces ellos podrán contarle la historia al maestro. No es que el maestro le cuenta la historia a ellos, sino ellos les cuentan la historia al maestro, porque usted pone las imágenes, la puede usar en PPT,
un pequeño video y finalmente ellos le narran la historia. Y usted se va a encantar porque todo el mundo habla, todo el mundo cuenta, todo el mundo da su parte y eso es muy, muy emocionante. Y finalmente, para concluir, en la aplicación, en el diálogo de las respuestas, como se hizo al inicio para orar, ellos se juntan en diferentes grupos según el don, el talento que ellos creen tener. Y finalmente, en grupo, oran dándole gracias a Dios por el talento que les ha dado y cómo ponerlo al servicio del Señor. Y bueno, viene la canción de despedida, que puede ser una canción de alabanza, de adoración, o puede ser una canción centrada en el tema también. No olviden que el niño siempre se va a ir con lo último que ha recibido. Por eso es importante desarrollar o armar la lección de tal manera que ellos puedan recordar siempre. Y es un solo tema, un solo punto, ¿no? En este caso, como les dije, fue el talento. Y bien, al final ustedes tendrán y verán el talento y ustedes se dan cuenta ahí más o menos el esquema para una lección de niños de 7 a 10 años, ¿no? Videos previos, ingreso a los alumnos, relación, poner varias opciones. También tenemos la introducción, el uso de la lección objetiva. Les damos la bienvenida a los niños nuevos. Tenemos las reglas del salón de clases que son muy importantes porque los niños vienen con diferente motivación, ¿ok? El motivo de oración, tiempo de oración por grupos, juegos y dinámicas, la verdad de la lección, descubriendo el versículo, texto clave, la verdad, el video sin audio, es donde los alumnos narran la historia. Es más o menos la secuencia escrita para que usted tenga una idea de todo lo que hemos hecho, ¿no? Al final, si tienen la oportunidad de dar una hoja de aplicación para el hogar, sería conveniente, ¿no? Si no, está bien también al haberlo preparado. Muchas gracias por haber visto este video. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la segunda parte. No sé si antes tienen alguna pregunta, por favor, con mucho gusto para responderlas. Gracias, Ronald, por apoyarme en esta parte. Bien. Vamos a ver un momentito, si de pronto por ahí surge una pregunta, un interrogante, con mucho gusto para responder. Ha levantado su mano nuestra querida Astrid Rodríguez. Adelante. Si podemos darle el audio, por favor. Ahí, ya. Muy buenos días. Buenos días, clase. Buenos días, hermanos, hermanas. Sí, mire, yo de verdad que me quedo un poco sorprendida porque es primera vez que escucho que el objetivo, por así decirlo, debe apuntar a una sola área. Yo hace muchos años que trabajo con niños, incluso también he trabajado con material de sociedades bíblicas, y generalmente están indicadas las 3 áreas en una lección. Entonces, en una lección uno trata, o sea, yo trataba de abarcar todas esas áreas. La del conocimiento, sí. la del área afectiva, y finalmente el desafío con que nos vamos a ir para la casa. Y de verdad que se hace un lío. Sí. Pero si ahora nos simplifican la vida con que sea una sola, en realidad se hace bastante más fácil. Pero también entiendo que si vamos a trabajar un tema, una clase, y vamos a abordar un solo objetivo, va a quedar colgando, porque por ejemplo, si vamos a hablar de los talentos, en el tema del conocimiento solamente, ¿qué va a pasar con la aplicación? ¿Será necesario hacer 3 clases relacionadas? Bueno, gracias, Astrid, por tu participación. Es verdad, yo también he recibido ese tipo de instrucción, en donde se hacía todo o se le quería dar al niño toda la información que el maestro había recibido. Ahora, cuando decía acerca de entender la comprensión teológica de un niño, que es totalmente diferente, ¿no es cierto? Y el niño va aprendiendo poco a poco, no olvidemos que es un desarrollo en un proceso, ¿no? Entonces, nosotros los maestros tenemos que entender que si logramos que el niño pueda aplicar una sola verdad a su vida, inclusive yo en mi canal ahorita, justamente a la necesidad de la pandemia, muchos padres me decían, pastor, no sé cómo desarrollar mi devocional con los niños, tener mi altar familiar y todas esas cosas. Y entonces
Y yo les preguntaba qué hacían. Y generalmente, bueno, el padre coge la Biblia, lee un pasaje, quizás un capítulo, y luego conversa, y casi no conversa, sino simplemente hace un monólogo y les informa, y les dice todo eso, y luego oran o cantan una canción, y más o menos media hora, 40 minutos o una hora. Y los niños se fastidian. Los niños casi no lo quieren hacer, sobre todo si es impuesta en un horario, ¿no? Entonces, no, o sea, no hay una facilidad, un tiempo. Entonces, pensando en eso, empecé yo a poner algunos pequeños mensajes ilustrados con dibujitos de 5, 8, 10 minutos cuando mucho, y les digo a los padres, véanlo con sus niños, y son historias de valores, principios, algunos con pasaje bíblico, otros simplemente historias. Y los ven con sus padres. Y les digo que esto funciona con mis nietos. Tengo nietos de 4, 5 y 7 años. Y les he dicho, véanlo con papá y mamá. Y luego pregúntenle a los niños qué han entendido. Y les digo, déjenlos hablar porque es el Espíritu Santo que está tratando con sus corazones. Y las respuestas que ellos den, ustedes no las cambien, manténganlas. Qué bueno, Daniel, que Dios te haya hablado de esa manera. Qué bueno, María, que Dios te ha enseñado de esta forma. Qué bueno, qué sé yo. Y finalmente, denles gracias. Señor, gracias por haber hablado al corazón de Daniel. Gracias por haber hablado al corazón de María de esta forma tan especial. Suficiente. Termino con una canción de adoración y se acabó. Entonces, yo me estoy dando cuenta que funciona con mis nietos, funciona con niños dentro de mi país, porque yo lo cuelgo allí y ellos pueden usarlo cuantas veces quieran. Lo han usado en la escuela dominical, lo han usado en sus altares familiares. ¿Y qué permite eso? El mismo Espíritu Santo que nos habla a nosotros los adultos, también les habla a ellos de forma especial. Y no hay un espíritu que venga en sachet para hablar al niño pequeño. No es así. El mismo espíritu es el gran Espíritu Santo que nos revela toda verdad. Y eso tenemos que entender. Entonces, ahora, si hablamos, por ejemplo, de los talentos, ya que Astrid lo mencionó, no olvidemos que estamos dando conocimiento también, porque contamos la historia de cómo es que estas 3 personas reciben los talentos según su capacidad. O sea, el conocimiento es importante, ¿ok? También es importante en que el niño sepa que Dios le ama, por lo tanto le dio dones, regalos, capacidades para poder enfrentarse en la vida. Pero la aplicación en este caso tiene que ver más con el hacer, en mi caso. Es decir, ya que tú sabes que Dios te da los talentos, conocimientos según tu capacidad, ya que sabes que Dios te ama y te dio el don que tú tienes, pues entonces ahora tú sírvele a Dios. Entonces, cuando digo enfocarnos en un punto, estoy haciendo referencia sobre el tema que voy a tratar. ¿Ok? Aunque los talentos quizás pueda hablarme a mí de, por ejemplo, el caso del que escondió su talento. Y ahí hay toda una lección. O del hombre que se fue, el dueño que se fue y que hablaba de confianza. También hay todo otro tema. Pero yo prefiero usar solamente este hecho para lograr un objetivo principal. Gracias, Astrid, por tu pregunta. Espero haberte respondido. Bien, creo que si no hay más preguntas, vamos a compartir la segunda y última parte del tema y luego estaremos conversando también al respecto. Bien, ok, vamos a ver. Aquí estamos. Creo que está en mi pantalla. ¿Se ve bien? Gracias. Entonces vamos a ver si... El desarrollo de la lección. Perdón un ratito, aquí estamos. El desarrollo de la lección. Veamos una lección modelo, ¿ok? Ya hemos dicho y hemos hablado previamente acerca de la importancia del desarrollo de la lección. En este caso, comenzamos con la relación, un momento previo en donde jugamos, participamos, y hay muchos juegos, ¿no? Aros, pelotas, globos, rompecabezas. Son los primeros 5 o 6 minutos dependiendo de todo el tiempo que usted tenga en la lección. Luego tendremos lo que es la experiencia, la verdad, el diálogo y finalmente la respuesta. Son las partes de la lección. La relación. ¿Qué cosa es la relación? Crea oportunidades antes, durante y después de la lección para conectarnos con los niños en la clase. No olvidemos que los niños vienen
de diferentes comunidades, diferentes situaciones. Algunos probablemente sin desayuno, otros viendo a sus padres pelearse, otros qué sé yo. Entonces, tenemos que ayudar con esta relación a conectarse con nosotros para poder lograr su atención. Es muy importante. Esto se puede hacer previamente, en los 5 o 10 primeros minutos cuando llegan los niños o mientras van llegando, pero también lo podemos hacer en la medida que vamos desarrollando la lección. Esto crea un ambiente acogedor y amigable para proyectar cariño, confianza e interés, donde los niños se sientan amados y aceptados por sus maestros. Ellos deben sentir que la reunión está preparada, se está dando especialmente para ellos. Por eso nuestro salón, nuestro ambiente debe estar muy decorado, sobre todo en el caso de los niños preescolares, que es el caso este, y con mucha participación de los maestros. Como dije hace un momento, ¿no? Los maestros se vuelven niños, con los niños se tiran al tiro. Por eso también es importante el vestuario que llevamos a la clase. Ok, si usted va a ir en falda, corta, entonces no va a poderse tirar al piso, no va a poder deleitarse y disfrutar de los niños. Por eso es importante tener una ropa adecuada y habituada para ellos. La experiencia, ¿ok? La experiencia se puede usar como una introducción también. Es una actividad dinámica, es una experiencia didáctica o un juego que ayuda a los niños a experimentar sentimientos asociados con el punto poder, ¿ok? En este caso, como ya tengo el punto de poder o el título de la lección o hacia donde me dirijo, puedo crear una dinámica que me ayude a concretar ese punto de poder. Gana la atención de los alumnos para llevarlos fácilmente a la verdad, es decir, a la lección bíblica, en otro tiempo llamado adoctrinamiento, ¿no? Que es lo que se solía mencionar. Ayuda al niño a identificar una necesidad en su corazón y lo conecta al punto de poder a través del diálogo o una frase de conexión. Por años yo he aprendido que la enseñanza de la lección no debe hablarse de la aplicación al final, sino lo que le llaman el serpenteo bíblico. No sé si ustedes han escuchado acerca de esa expresión. Es decir, que a medida que voy desarrollando la lección, voy introduciendo el punto de poder, el versículo si lo he enseñado, o la aplicación, de tal manera que no guardo el producto final al último momento, porque de pronto ya ese tiempo los niños están cansados, sino que simplemente voy serpenteando la lección y enseñando la aplicación, de tal forma que el niño ya va sabiendo hacia dónde el maestro se dirige. Y para eso hago uso entre cada parte de una frase de conexión. Debe haber una planificación de la experiencia, mantener el punto de poder, el objetivo de la lección siempre en nuestra mente y en la medida de que vamos desarrollando la lección, la vamos diciendo, la vamos pronunciando para que forme carne, si es una buena expresión, en la vida de nuestro niño. Concéntrate en el punto de poder, no en el contexto histórico de la historia. Hay que tener mucho cuidado, especialmente con los prepárvulos, cuando damos demasiados detalles de la lección. Por ejemplo, si yo voy a hablar de Noé, al pequeño no le interesan las medidas del arca, la altura del arca, el ancho del arca, simplemente con decir es tan grande como el Estadio Nacional que tenemos, es más que suficiente. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no hay que concentrarnos en los detalles, sino en la meta que queremos alcanzar. Debemos identificar cuál es la acción resumida en el objetivo o punto de poder. Nosotros, en nuestro estudio, tenemos que identificar cuál sería la acción que vamos a desarrollar que resuma el objetivo o el punto de poder. Podemos hacer una lista de las emociones asociadas a esa acción, que sean positivas y negativas. Es curioso, ustedes van a ver un video que estoy poniendo allí, es otro que podrán verlo en la plataforma, de una maestra como no les explica a los niños acerca del tiempo, sino simplemente menciona que los niños vean y describan el reloj, un reloj X. Y los niños van describiendo y luego les da pautas para ir de menos a más. Y de pronto las conclusiones que tienen los niños es asombroso. ¿Por qué? Porque los niños están mirando un objeto y desde de ellos mismos nace esa lista de palabras o de frases
que son producto de lo que están viendo o lo que han escuchado o de la experiencia que han vivido. Muy interesante lo que habla esta maestra, ustedes lo pueden observar allí. También crear una dinámica o actividad en donde los niños puedan experimentar una emoción asociada al tema, ¿ok? Vamos a hacer una prueba de eso después. Tratemos de involucrar los 5 sentidos. Ustedes saben que hay 5 sentidos de aprendizaje, ¿no es cierto? Percibimos el aprendizaje a través de la vista, del oído, del olfato, del poder hablar, de la forma táctil. Entonces, el maestro debiera involucrar en lo más posible la mayor cantidad de sentidos de aprendizaje. Y es importante que todos los niños puedan participar. Luego, finalmente, puedes preguntar brevemente qué sucedió, o si fue fácil o difícil lo que hizo, la experiencia, qué cosa fue lo que sintieron, ¿no? Debes relacionarlo haciendo una declaración corta acerca de cómo la actividad se conecta con la historia bíblica. Otra vez digo la frase de conexión para entrar a la otra parte del desarrollo de la lección. Veamos un pequeño ejemplo, ¿ok? El punto de poder. Si el punto de poder es, si le pido a Jesús que me perdone, Él lo hará. ¿Ok? Mi punto de poder es, si yo le pido a Jesús que me perdone, Él lo hará. Está basado en Juan capítulo 21, verso 15 al 25, donde Jesús restituye a Pedro. Todos conocemos la historia, ¿no? Cuando Pedro es restituido después de la negación. ¿Cuáles son las emociones que genera el saber este texto o la verdad o la historia bíblica? Bueno, las emociones son libertad. Pedro sintió libertad al descargar ese pecado de la negación a Jesús, el gozo que da la libertad, el agradecimiento a Dios por lo que le estaba haciendo, echar afuera la culpa, la vergüenza y la ira, entre otras cosas. ¿Qué actividad podríamos hacer? Por ejemplo, cargar una silla, cargar una caja grande, una bolsa pesada, con una o dos manos, ¿no? Y el diálogo podría ser, ¿cómo te sentiste cargar el peso? ¿Qué sentiste al ponerlo al suelo? ¿Ok? Esas preguntas y esa actividad está ligada a lo que Pedro sintió al momento de Jesús haberlo perdonado. Entonces la conexión o la frase conexión podría ser, hoy vamos a ver la historia de un hombre que fue liberado de un gran peso, de una gran culpa. Entonces, repito, el punto de poder que ha sido estudiado, preparado concienzudamente, o sea, con mucho interés, entonces nos va a ayudar a perfilar la experiencia, la introducción y todo lo demás en el desarrollo de la lección. Otro ejemplo podría ser este pasaje de Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, donde el punto de poder es que sé, y aquí apela al conocimiento, sé que Jesús es el Hijo de Dios. Una actividad podría ser hacer un bote de papel, quien no sabe hacer un bote de papel, y las preguntas podrían ser, ¿qué fue lo más difícil al hacer tu bote? ¿En qué tipo de botes has estado? Si es que lo has estado. Y no se olviden que cuando preparamos una lección tenemos que adecuarla a el lugar donde el maestro va a enseñar. Por ejemplo, en el caso nuestro, si son los Andes, la serranía de nuestro país, tenemos que hablar de ríos o de lagunas. Si estamos dando la lección en la selva, tenemos que hablar de lagunas, cochas o ríos. Pero si estamos en la costa, tenemos que hablar del mar. O sea, adecuamos la lección al lugar donde los niños se relacionan más, ¿no? ¿Alguna vez has estado en un bote en el que has tenido que remar tú mismo? Son manifestaciones que queremos lograr en los niños. De pronto ellos pueden hablar de una foto que se tomaron cuando viajaron a tal lugar. Entonces, esas expresiones, esas cosas que logramos que los niños nos mencionen, van más o menos dándonos una idea de lo que ellos están entendiendo, comprendiendo de lo que a continuación voy a desarrollar, ¿no? Otras preguntas podrían ser, basados en la actividad 2, dice, ¿por qué creíste algunas declaraciones y otras no? ¿O qué declaraciones te fue más difícil escoger y por qué? ¿Cómo determinas que vas a creer? ¿Cómo demuestras tu creencia? Lógicamente, estas preguntas se ajustan más a un adolescente o a un joven, ¿no? No son preguntas para un prepárvulo o más pequeños,
porque ellos no van a entender lo abstracto. Ellos son muy literales en el aprendizaje, por lo tanto tenemos que estar apercibidos a eso también. ¿Cómo te sentiste cuando no sabías quién era? ¿Cómo decidiste quién se estaba escondiendo de ti? ¿Fue fácil o difícil? ¿Por qué? ¿De qué otra forma podemos identificar a las personas? Es mejor saber quién es una persona antes de confiar en ella. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Son preguntas para ayudar al niño a reflexionar o pensar. Luego de esa experiencia, repito, no es todas las preguntas que tenemos que darlas, simplemente son ejemplos que usted va a tener que ir seleccionando, que algunas apelan al conocimiento, otras a las emociones y el otro al hacerlas, ¿no? Luego hablamos de esta parte que yo considero una parte importante en el desarrollo de la lección y de paso, todo gira en torno a la verdad elegida para el día de la lección. La verdad apela al conocimiento y en este caso es enseñar creativamente un pasaje bíblico enfatizando una sola verdad principal. Ya lo hemos mencionado, es el objetivo de la lección o el punto de poder. Esta sección de la historia bíblica o de la lección, el maestro usa la Biblia, debe estar la Biblia abierta como texto principal y enfatiza la verdad en el punto de poder. Ayudamos al niño a entender la palabra de Dios de forma que tenga sentido para él. El aprendizaje se concentra en la mente del niño, es la adquisición de conocimientos históricos, principios espirituales. De paso, los principios y el conocimiento histórico hay que darlo, no en detalle, ¿ok? Más adelante, de pronto podemos tratar con ellos cuando se trata de detalle o cuando nos pregunten por qué fue lo que pasó. Entonces vamos a entrar en la parte de instrucción, pero tampoco tenemos que hacer una conferencia de la instrucción, sino basarnos en lo que el niño o el alumno está preguntando. Hay que planificar esta verdad, ¿no es cierto? Para ello tenemos que leer el texto bíblico varias veces y, si es posible, en varias versiones. Luego estudiarlo, aplicarlo en nuestra propia vida. ¿Por qué digo en nuestra propia vida? Porque escuche bien esto, nadie puede dar lo que no tiene, ¿ok? Tenemos que aplicarlo, vivirlo en lo posible y luego desarrollarlo. Pídele al Señor que te muestre cómo desea que este texto, este pasaje, sea enseñado, ¿no? Dios te va a decir, Él dice, al que le falta sabiduría, pídala a Dios. Entiende cómo se relaciona el pasaje con el objetivo de la lección. Por eso requiere este tiempo de mucho estudio y de preparación. Reconoce los elementos principales para ayudarte a narrar la historia mejor. Como vamos a ver en la parte de lo que tiene que ver con el teatro, como teatro, títeres, pantomima, el clown y todo lo que tiene que ver con la dramatización o la representación, luego de la siguiente clase, vamos a ver que es un arma poderosa. Entonces podemos hacer uso de estos elementos también para enseñar una verdad, ¿no? Es decir, hay una introducción, un cuerpo, que es decir, el desarrollo del tema a través de la historia o la representación, hay un clímax, es decir, al punto en donde queremos llegar, y generalmente es la aplicación del desarrollo de la verdad, y luego finalmente tenemos un cierre, una conclusión breve de lo que queremos alcanzar. Debemos repasar las etapas del desarrollo de nuestros niños. Cuando hablamos acerca de preocuparnos por los intereses, ¿se acuerdan la primera parte? Interesarnos, la clase creativa es interesante para el niño. Por lo tanto, mi relación va a ayudarme a perfilar a nuestros niños. Vamos a saber cómo el niño aprende. Algunos van aprendiendo a través de las manualidades, otros a través de la pintura, otros a través del juego, otros a través de las preguntas y respuestas, otros, es decir, muchos niños aprenden de diferentes formas. Por eso es importante que el maestro alcance la mayor cantidad de sentidos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque le damos al niño herramientas del cual él pueda elegir para su aprendizaje, ¿no? Sabemos que los niños aprenden según sus inteligencias, las inteligencias que tienen. Y debemos orar por la forma en que Dios desea usar esta historia en sus vidas individualmente. No olvidemos que la enseñanza de nuestros hijos en lo que se refiere a la palabra de Dios es algo sobrenatural, ¿ok? Nunca olvidemos eso. Por eso es importante la oración
acerca de cómo nosotros tenemos que transmitir su mensaje, pero también si podemos tener un librito donde están los nombres exclusivamente de nuestros niños, conocerlos y mencionar su nombre. Señor, ayuda a Pablito, yo sé que es un niño muy juguetón, es un niño que le gusta aprender jugando, pues ayúdame a desarrollar esta capacidad en él y descubrir qué otras cosas tiene este niño para motivarlo, para ayudarlo. Hay un texto que siempre hemos leído en la Biblia, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lamentablemente, y quiero decir lamentablemente, mucho de este texto, cada vez que lo hemos mencionado, tiene referencia al hecho de instruir al niño en su, o sea, en la palabra de Dios, y sabemos que cuando un niño recibe la palabra de Dios, y si ahí se ha apartado, por lo menos la palabra de Dios está en su corazón, y un día va a retornar a la misma. Pero quiero yo ir un poquito más allá. El texto, si bien es cierto, se refiere a esta parte bíblica, cristocéntrica, de una comprensión del conocimiento de Dios y teológico, también se refiere a que Dios ha destinado un camino que el niño debe transitar. Acuérdense lo que dice el libro de Jeremías. Antes que estuviese en el vientre de tu madre te conocí, te puse nombre y te di a las naciones, o te di un propósito de vida. Cuando vinieron mis hijos al mundo, llegó primero Daniel, yo entendí algo cuando leí este pasaje. La forma como llegó Daniel, llegó de una forma muy, muy bonita dentro de nuestro matrimonio. Pero la forma como llegué a este mundo, para contarles algo muy personal, mis padres se casaron en enero y yo nací en junio. Saquen la cuenta. 5 mesinos, ¿no es cierto? Yo cuando hice la pregunta a mi madre, mamá, papá, ustedes se casaron en enero y yo nací en junio. Y por gracia de Dios soy fuerte. Un 5 mesino casi siempre no es así, si no fuera por la gracia de Dios. Pero yo entendí que Dios había trazado un plan para mí, que me conocía desde el vientre de mi madre, me puso un nombre y me dio un propósito de vida. Entonces, la forma como llegué a este mundo yo, que fue, lógicamente, entendiendo, papá embarazó a mamá antes del matrimonio, y la forma como llegó Daniel a este mundo, dentro del matrimonio, dentro de todas las cosas normales y legales, ¿no es cierto? Bíblicamente hablando, no interesa. Aquí Dios cuida, ama y traza un camino para cada vida. No importa cómo hayamos llegado nosotros a este mundo. Lo importante es entender que Dios nos conoce con un nombre y si recibimos a Cristo en el corazón, Él nos va a dar un nombrecito, dice la palabra, que nadie conoce, un nombre que está reservado en los cielos como ciudadanos. Nos dio un propósito de vida y es ahí en donde todo padre debe intervenir. ¿Por qué digo esto? Porque el padre, en la medida que se relaciona con sus niños, no digo, como a veces me ha pasado, digo, ¿usted sale con su hijo? Sí, salimos con la abuela, con el perro, con el gato, nos vamos a pasear. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, usted sale con su hijo mayor, sale a pasear aunque sea a dar la vuelta al parque, usted sale con su hija menor, conversa con su hijo mayor, menor, de forma individual y personal, porque si usted lo hace, está aprendiendo en esa relación a conocerlo. Y en la medida que lo va conociendo, va entendiendo el don, el talento, la capacidad que su niño tiene. Y usted podrá darle elementos materiales para que ese niño se desarrolle, para que ese niño pueda lograr lo que Dios ha trazado como camino para él, para que simplemente, aun cuando fuere viejo, no sea parte de la instrucción que ha recibido. Me refiero a su carrera, me refiero a su oficio, a su profesión. Una de las cosas que me impacta a mí es la vida de David, del rey David, al final de los tiempos. Él tenía una intención en su corazón, construir el templo en Jerusalén. Pero Dios le dice, no, has derramado mucha sangre, eres un hombre de guerra, no lo vas a hacer. Sin embargo, en tus lomos sí alguien lo va a hacer, Salomón. ¿Acaso David se quedó con los brazos cruzados? Dijo, oh, bueno, si lo hace mi hijo, que lo haga él, pues. Dice la Escritura que él empezó a juntar herramientas, elementos, materiales para que su hijo lo construyese. Él no lo iba a construir, pero generó recursos para su hijo. ¿Por qué?
porque de esa manera sabía que su hijo le facilitaría las cosas para hacer el templo. Fue partícipe en esta construcción del templo. Creo que todo padre en esa relación con su hijo y todo maestro que realmente conoce a sus alumnos va a lograr encauzar al niño en esa instrucción que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Vamos a seguir adelante. Entonces, ¿cómo enseñar la verdad? Podemos enseñar con personajes disfrazados, con una narración viva, amena, atractiva, de repente con algún tipo de chiste, ¿no? Con gestos, con movimientos, haciendo uso de una canción dramatizada. En YouTube he encontrado de un hermano católico, no me acuerdo ahorita su nombre, pero búsquenlo, que ha dramatizado muchas parábolas, las canta. No me acuerdo ahorita el nombre, de pronto por ahí les voy a buscar, pero busquen canciones dramatizadas, y lo he hecho con dibujitos, ¿no? Hay uno que me encanta mucho que es La Oveja Perdida, y canta, y ha creado esas canciones, y me encanta, y lo he usado también, y vale la pena porque es otra forma de cómo enseñar una parábola, ¿no? Puede ser una dramatización, el mismo, o también creando dentro del espacio nuestro de clase una especie de radio, por decirlo así, ¿no? Y que los niños vuelquen, si fuesen una radio o una televisora o una cámara, para entrevistar, digamos, al personaje de la historia. Por ejemplo, se me ocurre en este momento que citamos a los 3 personajes que se le dieron 5 talentos, 2 talentos y al otro 1, y se les llama y dice, bueno, a ti te dio, ¿por qué crees que el Señor te dio 5 talentos? Entonces, que el niño hable, que exprese, y al otro, ¿y por qué a ti 1? Entonces, generar ese tipo de diálogo que ayude de pronto a otros niños a reflexionar sobre eso, porque si de pronto el niño no lo piensa, este otro niño que está hablando acerca del tema le puede ayudar a él. Y no se olvide que todo lo puede usar el Espíritu Santo para enseñar una verdad. Puede haber una lectura dramática, puede hacer uso de rompecabezas y logra plasmar. Hoy día que se puede hacer gigantografías, o de pronto usted es un buen dibujante, hacer cosas grandes, y con piezas simplemente cuadradas puede armar toda la historia en el piso de su aula, ¿no? También el teatro de sombras, que son teatros chinescos, que es muy fácil de hacer, donde los niños pueden participar también, ¿no? Hacer uso del collage, teatro con sonidos. Hoy, gracias a Dios, hoy en día hay muchos efectos que se pueden hacer uso. Dibujos sencillos, simples, o el uso de los títeres. Ahí vemos a mi esposa dialogando con los títeres en un tiempo de aplicación. También la asociación de palabras, colores y números es muy pertinente para hacer uso de este material. El diálogo. Una vez que hemos enseñado la verdad o hemos adoctrinado, entramos al diálogo para la aplicación. ¿Ok? Los alumnos disciernen lo que significa la enseñanza bíblica para su vida. Y eso lo podemos hacer con historias inconclusas, con las historias de la vida de hoy, y algún tipo de material que puede ser una historia creada, inventada, o un hecho real. Y aquí funciona mucho el hecho de una experiencia que nosotros hemos tenido y que se ajuste a la aplicación de la verdad de Dios. Ellos mismos, esta es la particularidad, tienen que descubrirlo, ya que con la ayuda del Espíritu Santo y dialogando o haciendo, ellos responderán a las preguntas que usted ha generado. Guiarles a una reflexión de la enseñanza bíblica y cómo se relaciona con las situaciones de la vida real que ellos enfrentan. Pasos para guiar el diálogo. Apunta siempre hacia el punto de poder. Haz una lista de la problemática actual de los alumnos, para eso tienes que conocerlo, tener una relación con ellos, y por qué no, también con sus padres, haciendo las preguntas pertinentes. Una de las cosas que el maestro debe hacer es visitarles para conocer su entorno, su cultura, su idiosincrasia. Prepara un ambiente de confianza para hablar donde todos puedan participar. El maestro debe guiar siempre con el ejemplo y compartir algo, como dije hace un momento, de sí mismo para animar a los niños a compartir a los demás. Las preguntas que debe elaborar deben ser buenas preguntas. ¿Qué, cómo, dónde, de qué manera, etcétera? El conocimiento es el nivel caracterizado para memorizar hechos, información y datos, y es la oportunidad para recordar hechos fundamentales e información sobre la historia. En este caso, por ejemplo, la historia de Ana, ¿no? ¿Cómo se llamaba el esposo de Ana?
que hacía Ana todos los años con el Cana. Por ejemplo, en este caso estamos introduciendo a conocer a Ana en la historia particular de la petición de Ana. Comprender necesita el alumno, expresa el punto central de la historia bíblica en sus propias palabras. Ya hemos dicho que pasamos de la memorización al entendimiento del concepto para que luego haga un resumen en sus propias palabras, ¿ok? Y de esa forma nos ayuda a nosotros a entender lo que el niño ha entendido de la historia o la lección que hemos contado, ¿ok? ¿Qué sucedió en la historia? Imagínate que tú eres Eli, ¿cómo crees que actuó con Ana? Y finalmente la aplicación, el punto principal de la historia, ¿no es cierto? El punto principal de la historia en otra situación, transfiriendo su aprendizaje a otro contexto. Oportunidad de usar la información de la historia aplicándola a su vida. No olvidemos que si solamente hemos instruido con la verdad, pero no llegamos a que el niño, en la comprensión teológica que tiene, lo aplique a su vida, no hemos logrado más que simplemente dar conocimiento de la Biblia. ¿Ok? Entonces tenemos que lograr que el niño la aplique a su vida. Y para ello tenemos que usar las preguntas en el diálogo, ¿no? Cuando te dan ganas de darte por vencido, ¿por qué piensas que Dios no te puede oír? Es una buena pregunta. ¿Qué deberías hacer? ¿Cómo podemos recordar que Dios siempre nos oye? Y si han notado, estas preguntas están relacionadas con la historia de Ana cuando ella pidió a Samuel, ¿no? O tener un hijo. Y finalmente podemos tener un final abierto o una historia inconclusa, si lo quieren llamar así. Es decir, esto va a ayudar a omitir una opinión valiosa basada en lo que aprendieron, ¿no? Contamos una historia real o creada, ¿no? En donde el niño aporta con el razonamiento y dejamos el final incompleto para que el niño le dé la respuesta a esa historia, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tienes un amigo que le ha pedido a Dios algo hace tiempo, tiene dificultades para hacer amigos en la escuela, se acerca a ti, dice que ha estado orando por amigos porque cree que Dios, no está oyendo porque nada en la escuela está cambiando. ¿Qué le podrías decir? Es decir, con esta guía de respuesta, puedes ayudar al niño a motivar, a actuar bajo esta situación de este niño que estuvo orando para tener amigos. ¿Ok? Es una forma de cómo guiar. Miren, hay algo que a lo largo de este tiempo de servicio, de ministerio, he visto aún en los maestros, y esto sucede en provincia, en provincia nuestra. Cuando hemos hablado acerca de crear un dibujo, un diseño o una pregunta o algo, muchos de ellos dicen, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo dibujo? Es más, hemos tenido que hacer el dibujo nosotros como una base para que ellos luego puedan dibujar. Y para nuestra sorpresa, muchos de ellos han dibujado casi lo mismo, solamente añadiendo un gorro, cambiando la oreja, la nariz, pero es el mismo. En otras palabras, no han creado, simplemente han imitado. Y me doy cuenta, porque esto se habla desde el año 1956, 2 años después que yo nací, que mucha del pensamiento convergente ha influenciado mucho en la educación y muy poco el pensamiento divergente, que emplea la creatividad. Casi siempre nuestros alumnos tienen que obedecer a órdenes, a mandatos, a situaciones, ¿no? Pero no les ayudamos a reflexionar, a pensar, a crear, a solucionar problemas. Ahora, es verdad que hay problemas que se van a solucionar siguiendo paso 1, paso 2, paso 3, pero también tenemos que ayudar a nuestros niños a saber que según las circunstancias, según el momento que percibe, según el tiempo que vive, él, con la creatividad que Dios le ha dado, poder encontrar una respuesta. Y no siempre va a encontrar una respuesta, va a encontrar varias respuestas. ¿Ok? Y entonces ese pensamiento asertivo va a ayudar a nuestros niños a tener creatividad para desarrollarse a lo largo de la vida. Y yo creo que un maestro, un docente que logra que el alumno
aplique la creatividad en todo lo que hace, eso de alguna manera es, podríamos decir, estamos logrando esa transformación en la vida de nuestros alumnos. E hijos también, ¿no? Aquí vamos a ver algunas pequeñas fotos de momentos donde los maestros han hecho uso de la dramatización, de pequeñas representaciones, ¿no? Para no solamente dar la lección bíblica, sino también para hacer la aplicación. Luego de esta representación se hacen las preguntas pertinentes para saber cuántos de los niños han entendido o captado la lección. Finalmente, la respuesta es ayudar a los niños a responder a la palabra de Dios aplicándola de manera práctica a sus vidas. La respuesta siempre será un tiempo para estimular a los niños a que respondan a Dios en la vida real. Este es un proceso de 4 pasos, ¿ok? Ustedes lo tienen allí, lo pueden leer. El maestro crea una oportunidad para responder en la vida real. En la clase, los niños habrán de participar de esta oportunidad para responder según su cultura, según el lugar, según su idiosincrasia, según la forma de crianza. Dicho sea de paso, el que respondan de esa manera les va a ayudar a ustedes a saber qué cosa podemos reforzar que de pronto el niño lo ha entendido o lo ha entendido mal. Y a eso será algo aparte cuando yo le visite o converse con él de manera personal, ¿no? Requiere un tiempo especial en el caso de algunos niños que de pronto no han comprendido o entendido la enseñanza. Los niños se involucran activamente al aplicar lo aprendido en sus vidas cotidianas dentro del aula, pero también, como dijimos al comienzo, generan un espacio para que lo hagan fuera del aula. Y finalmente, hacer un seguimiento a los niños después de la lección, ¿no? Dialogando y aplicando, para aplicar lo que ellos han aprendido. Juan 13, verso 15 y 17 dice, yo les he dado el ejemplo. Recuerden, el maestro siempre debe dar el ejemplo como lo hizo Jesús, para que ustedes hagan lo mismo. Quiero llamarle un poco la atención a un pasaje. Justo hace una semana, conversando con una persona, yo le decía, ¿cuánto arraigo hay de ti en las cosas de este mundo? ¿O qué es lo primordial en este mundo, en este tiempo para ti? Y bueno, comenzó a hablar de la carrera, del oficio, del trabajo, la meta que quería alcanzar, de sus hijos, de sus nietos y todas las cosas que eran de su entorno, un creyente, o eran varios clientes. Entonces yo les dije a ellos, no sé si ustedes se han percibido que cuando llegó el Señor Jesús dijo algo que muy pocos hacen énfasis o le prestan atención. Y él dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y luego cuando envía a sus discípulos, a los primeros 12 y luego a los 70, a ir por las ciudades a preparar, porque él había de llegar, él les dice, vayan a tal o cual ciudad y si le reciben hagan tal cosa o no, qué sé yo, pero siempre dice, pero díganles que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando uno observa ese texto o esa parte de ese pasaje, simplemente lo pasa de largo. Pero olvidamos que lo que Jesús nos mostró a lo largo de su vida y luego en el libro de Hechos está señalado en la vida de los primeros discípulos, es que el estilo de vida que Dios exige en nosotros es que somos ciudadanos de una patria celestial, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y Jesucristo nos ha señalado la forma de actuar. Por eso el ejemplo es importante. Si yo con mi vida como padre, como abuelo, como maestro, maestra, yo empiezo a dar a entender que soy un ciudadano del cielo y que mi arraigo no está en la tierra, sino en las cosas del cielo, yo puedo decir fehacientemente que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Cuando veo a Pablo sufrir lo que sufrió, padecer lo que padeció, escribir donde estuvo y decir, para mí el morir es ganancia, yo digo, él entendió
él comprendió el estilo de vida de Jesús y él no estuvo apegado a esta tierra. Y todos sabemos que los tiempos de hoy son mucho más difíciles que antes y que Dios está preparando a esta tierra, a las naciones, al mundo en general, para su pronta venida. Ahora, más que nunca, cualquiera que tiene oídos para oír puede entender y escuchar que estos sucesos están prontos a suceder. No sé si será en mi tiempo, no sé si será después, pero lo cierto es que cada vez vemos estas cosas. Por lo tanto, dice, yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. Qué bonito texto. Para dar una respuesta tengo que planificarla. Revisa y apunta la reflexión al punto de poder, revisa el pasaje bíblico, identifica los retos y crea la oportunidad de responder a la vida real. La respuesta no es hablar solamente, ¿ok? Tampoco es trabajo manual y hojas para colorear. Esas no son respuestas. Sí motivan a dar una respuesta o aplicar la respuesta, pero no lo es como respuesta. Juegos y cantos tampoco lo es la memorización de versículos. Ahí, por ejemplo, tenemos algunas dinámicas para que en la clase los niños puedan responder a la verdad bíblica, ¿no? Para eso hemos usado algunos elementos de respuesta de parte del niño. Ahí tenemos otros, ¿no? Enseñar a los niños requiere mucha paciencia, trabajo, esfuerzo, pero ojo, por si acaso les digo, el buen maestro se va a juntar de personas que tengan capacidades diferentes a uno para ayudarles en la lección. Ok, el maestro, tenemos un formato en donde el maestro lo hace todo, es verdad. Pero si contamos de pronto en el salón de clase con adolescentes, con iniciativa, con creatividad, tomemos a los adolescentes. Hoy en día en la iglesia me reemplaza uno que fue un adolescente, que llegó a la iglesia a los 11 años y fue formado. Hoy él es pastor, asumiendo mi responsabilidad. Y bueno, no es porque yo esté viejo, sino porque, bueno, tengo otras actividades y pronto estoy a viajar fuera del país. Pero qué bonito es ver que un niño de 11 años al cual se le guió, se le inculcó, se le enseñó, hoy pueda hacer la labor que en otro tiempo tú hacías. Ya no puedo saltar, no puedo hacer las coreografías que antes hacía, no puedo tirarme al piso y revolver porque si no estoy con una semana dolorida y echarme de corú o esa sustancia para llevarse a los huesos. Por eso es que tenemos que preparar a esta generación. Bien, hemos concluido esta parte, espero que haya sido de bendición a ustedes, ¿no? Y vamos a este momento para las preguntas pertinentes. Nos queda por lo menos unos 10 minutos antes de concluir todo esto para ustedes. Y vamos a ver un video antes. Adelante, por favor. Ponemos el videíto siguiente. Creo que tenemos tiempo. Este es un modelo, ya lo hemos dicho en la introducción, para niños de 3 a 6 años y niños de 7 a 8 años o preadolescentes. Dijimos, nuevamente voy a enfatizar el tema de los talentos y los videos sobre el tema, los recursos que los niños experimenten. Lo hemos visto en la parte presencial, ¿no? Hemos hablado acerca de la importancia del desarrollo de la lección. Estoy explicando a los maestros cómo se procedió al mismo para que ellos luego lo repasen. Las reglas o los principios bíblicos. Cuando hablamos de reglas, aquí solamente tenemos 3 reglas. La primera de ellas es obedecer a los líderes. En este caso, contamos con muchachos adolescentes para ayudar a los niños, por ejemplo, a colorear o hacer algún tipo de tarea dentro del salón o resolver sus preguntas, ¿no? Es una forma de motivar a los adolescentes a servir al Señor, ¿no? A veces hay adolescentes muy dispuestos al servicio y entonces tenemos que hacer esto también. Y en el caso de los pequeños tenemos rincones, lo que le llaman también en las escuelas áreas o espacios. Y aquí, en cada uno de estos rincones, que luego ustedes van a ver en el PDF que les estaré enviando, se hace
un tipo de actividad por espacio de 5 minutos para que el preadolescente pueda, o el párvulo, pueda variar en esa hora de lección, ¿no? Esto lo va haciendo poco a poco en cada área y de tal forma que él no se distraiga, ¿no? Acordémonos que el interés o la muestra de interés de un niño es de 1 minuto por año que tiene, ¿no? Es lo que se dicen los especialistas. Entonces no podemos exigir a un niño de 5 años tener más de 5 minutos de retención. O sea, tenemos que buscar otra forma para luego encauzar otra vez a la atención. Tenemos las reglas. Podemos hacerlo con video, podemos hacer con una dramatización, con un principio, con una PowerPoint o qué sé yo, ¿no? O también invitar a los mismos niños a hablar de las reglas, porque como esto se repite en una constante, entonces los niños pueden llegar simplemente a repetirlas, sobre todo para los niños nuevos, ¿no? Sobre todo para los niños nuevos que vienen a la clase. Una de las cosas que tenemos que enfatizar, hermanos, es que es un privilegio recibir la enseñanza de parte de Dios. O sea, decirle al niño que viene porque sus padres están en el servicio y que ellos están acá y mientras termina el servicio, su papá y lo ven a recoger, no es de mucha ayuda. Usted tiene que decirle, tú estás acá porque Dios quiere que estés aquí y te da el privilegio de escucharle. Entonces, siempre tenemos que... Hay algo que he aprendido en los últimos años. Muchas veces hablamos acerca de discipulado del adulto, aún del joven, pero cuando nos referimos al niño, simplemente hacemos énfasis en la escuela dominical. Y yo creo que es el tiempo de nosotros, queridos hermanos, de hablar del discipulado del niño. Nosotros no damos lecciones, discipulamos a los niños. Que el niño entienda que es un discípulo de Jesús. Que el niño comprenda que no va a las clases de escuela dominical simplemente para escuchar a la maestra o pintar cuadritos o hojitas, sino que va a ser discípulo de Jesús. Cambiemos nuestro chip y el niño va a entender, yo soy discípulo de Jesús. No simplemente voy a ocuparme mientras mis padres están ocupados en otra cosa, ¿no? La parte musical, en este caso estamos hablando acerca de las diferentes inteligencias, ¿no? Hemos hablado de la música, el lingüístico verbal, corporal, sinestésica, la interpersonal, ¿no? En este caso, como son adolescentes, podemos hablar de estas inteligencias emocionales, porque ellos ya lo pueden entender, comprender, es más, lo están estudiando también. Entonces, ya en este caso, la lección de los talentos, que no es para los pequeños parvulitos, lo estamos tratando con los adolescentes y damos una mayor información. Bien, amados hermanos, no sé si habrá alguna pregunta allí para responderla. Gracias por su tiempo. Espero haber sido lo más sencillo y breve posible, ayudándoles a poder comprender esto. Yo sé que hoy en día hay mucha información en Internet. De paso, les digo, investiguen un poco acerca de las metodologías, todas las pedagogías que hoy en día se aplican. Justo me ha llegado un libro que he podido bajar justo esta mañana acerca de las iglesias emergentes, de cómo hacer uso de son 81 páginas, que lo puede bajar de manera gratuita, el autor está obsequiándolo, para hacer uso de los medios de comunicación como iglesia emergente, ¿no? Hoy en día se habla mucho acerca de la iglesia emergente. Hay algunas que yo no comparto, pero bueno, como dice la palabra, aprenderlo todo y retener lo bueno. Bien, si no hay preguntas, entonces me voy despidiendo. Gracias por este tiempo, amados hermanos. Gracias por haber soportado a esta persona este tiempo. Y espero, como dije, haber llegado a lograr algo en sus mentes y sus corazones. Muy bien, Leticia, nos despedimos entonces. ¿Cómo es la cosa? Dime, todavía me quedan 5 minutos para concluir esta parte. ¿De pronto quieren algo que se refuerce, algún pensamiento por allí que tengan como duda?
o quieran de pronto, no sé, están en qué países, díganme, estoy acá. Adelante, adelante, le escucho. Hermano Limpio Paredes, adelante, por favor. Prenda su micrófono. Ya, ok, Listo. listo. Profesor, buenos días. Dios le Muy bendiga. bueno, Gracias por la igualmente, enseñanza. Dios le Mira, bendiga. Ujú, durante todo el proceso de la enseñanza, usted mencionó algo que me llamó la atención y ujú. parece muy interesante. Lo que no le he entendido bien es el nombre. Le dijo usted, o sea, me estoy refiriendo a la aplicación progresiva. O sea, dijo usted serpentín bíblico Ok, ya, gracias. Bueno, en un tiempo atrás, gracias a Dios, yo tuve la enseñanza de unos misioneros que vinieron al país, a la iglesia donde yo asistía, y ellos tenían un concepto de aprendizaje diferente al que nosotros teníamos como escuela, escuela secular o escuela bíblica. El punto es que si ustedes han observado los niveles de aprendizaje, y eso ustedes lo van a tener en PDF para que lo puedan leer, lo puedan consultar, ¿no? Son como 19 páginas que ustedes de pronto lo quieren imprimir. Y de esa manera van. Yo solamente he tratado el tema de manera somera porque esto habría que profundizar más, ¿no? Pero le va a ayudar el PDF. Y es más, si algún momento ustedes quieren hablar conmigo de forma personal, individual, para poder conocer y o entender algo más, por favor, con mucho gusto, le preguntan o le piden mi teléfono o mi mail y con mucho gusto yo les puedo ayudar también. Y de paso, si ustedes buscan en YouTube mi nombre, Marcos Romero Vázquez, van a encontrar mucho material de enseñanza para maestros y otros materiales también que he colgado allí que son para tiempos con Dios, enseñar valores, etcétera, etcétera. Busquen allí como Marcos Romero Vázquez, pero pongan Marcos Romero Vázquez porque si ponen Marcos Romero va a salir un salsero que se llama como yo aquí en Perú, así que no quiero que vean al salsero, quiero que vean lo mío, ¿ok? Bien, solamente como referencia. Entonces, ¿qué cosa era el serpenteo vivo? Lo que pasa es que a veces nosotros estructuramos nuestra mente con lo siguiente: introducción, ¿ok? Desarrollo de la lección, que vendría a ser enseñanza de la verdad bíblica o adoctrinamiento, y luego tenemos la aplicación, ¿ok? Que es la verdad aplicada a la realidad del niño, y finalmente obtenemos la respuesta, que muchas veces solamente es una oración, creyendo que el niño entendió el pasaje, ¿ok? Entonces, casi siempre, como bloqueamos, hacemos por bloques y dejamos la aplicación casi al final, agarramos a nuestros niños cansados, agotados. ¿Qué sucede si yo comienzo a serpentear, ¿ok? La aplicación en la medida que voy enseñando? Por ejemplo, basándome en lo que ustedes han tenido la experiencia de los talentos, ¿ok? Entonces, si mi introducción en los talentos fue los juegos que ustedes vieron, ¿no? Con globos, con rompecabezas, con todas estas cosas, yo les digo, bien chicos, ustedes hace un momento hemos comenzado jugando con estos elementos y me di cuenta que algunos de ustedes iban hacia los colores, otros iban hacia los rompecabezas, otros eligieron los globos, otros eligieron la flauta, y me doy cuenta que cada uno tiene un don, una capacidad diferente. No todos fueron al rompecabezas, no todos fueron a pintar, ¿ok? No todos fueron a tomar los globos. Cada uno fue a lo que sabía que de pronto podían desarrollarlo. Dios, que es bueno, nos dio talentos y capacidades para poderle servir. ¿Se dan cuenta? Ese es el serpenteo. Ya estoy entrando a la aplicación aún en la introducción. ¿Ok? Y luego, bueno, así como hemos jugado y usado estos talentos aquí, ustedes han demostrado, hay una historia en la Biblia que habla de los talentos, que habla de cómo un señor, un dueño de una hacienda, dio talentos o capacidades o dinero o recursos, ¿no? A uno le dio 5 porque entendió que ese tenía capacidad mayor que la que le tenía 2 y más que el que tenía 1. ¿Ok? Para ver cómo ellos respondían, cómo servían. Y se fue. Y al volver, ¿no es cierto? El que tenía 5 logró 5 más, el que tenía 2 más, ¿no? Y el que tenía 1 tuvo miedo. ¿Saben, niños? Hay muchas personas que tienen miedo. Miedo como resultado del maltrato que han sufrido. Satanás, que es
el engañador, a veces nos ha sembrado una idea generada por nuestro papá. Cuando él, por ejemplo, dijo, ¿cómo fueras como tu hermano mayor? ¿O cómo fueras como tu hermanito menor? ¿O cómo fueras como el primo o el sobrino tal? Y nos compara. Y eso produjo en mi mente incapacidad, temor. Yo no lo poder hacer, no lo voy a lograr. Sin embargo, si tú tienes un solo talento, Dios te lo dio a ti porque sabe que tú puedes responder ese talento. Siempre vas a poder responder. Dios no te va a dar algo que tú sabes bien que no lo puedes resolver. Por eso que si tú a lo largo de tu formación, como niño, como adolescente, te has dado cuenta que destacas en eso, enfatiza en eso. Y luego otra vez estoy ya serpenteando, entrando a la misma aplicación. ¿Me dejo entender? No lo voy a dejar al último. Permítame hacer uso de una ilustración que quizá les sirva a ustedes como padres. Y con esto quiero terminar si es que no hay otra pregunta. Mi hijo cuando tenía 7 años, a él siempre le gustaba jugar pelota, fútbol. ¿Ok? Y andaba con la pelota bajo el brazo cuando iba al colegio. Pero un día en el colegio iban a seleccionar a los niños que jugaban mejor para la selección del colegio, la selección del fútbol. Mi hijo tenía 7, 8, 10 más o menos. Entonces, cuando yo lo vi salir de la escuela, yo fui a recogerlo, lo veo con la cara triste. Estaba triste. No supongo que había llorado, pero en ese momento lo vi triste. Y en ese momento el Espíritu me mostró que algo tenía que hacer conmigo. Y es lo que les decía a ustedes. Cuando ustedes guardan una relación con sus hijos, cuando ustedes tienen una intimidad con sus hijos, perciben las cosas que Dios quiere enseñar y motivar a sus hijos. Yo les dije, hijo, no te seleccionaron, ¿no? No, papá. Ok. Es algo, es el momento de enseñarte o de contarte algo. Y nos sentamos en la vereda, ahí saliendo del colegio. Y le dije, hijo, ¿sabes qué? Tu abuelo, mi papá, le encantaba el fútbol. A él le llamaban cañonazo, porque cada shot que pateaba era imparable. Y así siempre jugó fútbol. Así que cuando yo nací, mi padre me compró todas las pelotas de cantidad de paños que en aquel entonces había, de 12 paños, 15 paños, 18 paños, 20 y tantos paños. Y yo jugaba pelota porque yo era el dueño de la pelota en el barrio. Y yo me daba cuenta que no era buen futbolista porque siempre me elegían de mantequilla, hijo. O sea, el último en entrar al grupo que iba a jugar era yo. Y me ponían de mantequilla. Y a veces yo me enojaba y me llevaba mi pelota y nadie jugaba fútbol, por cierto, ¿no? Pero hijo, si tú no eres bueno en el fútbol, aunque eres bueno, pero no bastante bueno, quizás sea porque no eres como yo. Y quiero decirle que mi papá enfatizó tanto el fútbol que yo la verdad que si vio a mi selección solamente para ver si ganó o no ganó, pero después más allá no soy, prefiero hacer uso de otro. Entonces le dije a mi hijo, hijo, Dios te ha dado otro talento, otra capacidad. Yo sé que tú eres un buen dibujante. Yo sé que te gusta dibujar. Yo he visto tus trabajos y en eso destacas. Así que mejóralo, métete, yo te voy a comprar libros, textos, lo que fuere relacionado con eso para que... ¿Sabes qué? Hoy en día mi hijo es animador para cine y televisión y trabaja para una entidad nacional en los Estados Unidos que hace los Avengers, el Hombre Araña y todas esas cosas. Por eso digo, cuando entablen una relación con su hijo, ¿no es cierto? No solamente ponderen lo que ustedes saben hacer bien, sino también aquellas cosas que fallaron. Cuando mi hijo escuchó eso, dijo, entonces soy malo por tu culpa. Sí, sí, hijo, creo que yo soy el que ocasionó eso. Así que, adelante, hijo. Y como dije, pues ahora él está trabajando para esta entidad y bueno, le ha ayudado en su formación y todas las cosas, ¿no? Espero haberle ayudado, hermano Olympic, en lo que se refiere al serpenteo. No dejamos para el último momento, sino vamos, y mucho de estas cosas el Espíritu Santo nos va a ir señalando. El Espíritu Santo, a medida que vamos narrando la historia o contando, el Espíritu Santo nos va a decir, di esto, menciona esto, porque es un trabajo sobrenatural. Muy bien, Dios les bendiga, amados hermanos, gracias por tu participación. Gracias, hermana Astrid, hermana Olympic, gracias a hermana Adriana, gracias, Leticia, por este tiempo. Dios me los bendiga. Entonces, creo yo que me voy retirando. Amén.
Adiós, adiós, Dios les guarde. En sus lugares, sigan brillando para Dios.